El comentario. Un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero presenta: la Iglesia primitiva nació en un mundo convulso, dominado por el Imperio Romano, cruzado por tensiones religiosas, desigualdades sociales y una profunda sensación de espera espiritual. Su origen se sitúa en los años posteriores a la muerte de Jesús de Nazaret, cuando un pequeño grupo de discípulos, todavía lleno de miedo, incertidumbre y dolor, empezó a proclamar que su maestro no había quedado vencido por la cruz, sino que había resucitado. Aquel anuncio, que en un principio parecía destinado a quedarse en un círculo reducido de seguidores en Jerusalén, fue creciendo hasta convertirse en una de las transformaciones más importantes de la historia. La Iglesia primitiva no fue al comienzo una institución poderosa ni organizada como más tarde lo sería. Fue una comunidad frágil, perseguida en ocasiones, pobre en recursos materiales y formada por personas muy distintas que compartían una convicción común, que en Jesús había comenzado una nueva etapa para la humanidad. Los primeros discípulos eran judíos y continuaron durante un tiempo moviéndose dentro del ambiente religioso del judaísmo. Rezaban en el templo, acudían a las sinagogas y seguían muchas costumbres heredadas de sus antepasados. Sin embargo, había algo radicalmente nuevo en ellos. Creían que las promesas de Dios hechas a Israel se habían cumplido en Jesús y que su mensaje no estaba limitado a un solo pueblo, sino abierto a todos. Esta convicción fue creciendo poco a poco, no sin conflictos internos, dudas y discusiones. En sus primeros pasos, la Iglesia primitiva no tuvo una forma acabada, sino que fue construyéndose mientras caminaba. Sus miembros compartían la oración, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y la ayuda mutua. Aquellas reuniones, celebradas muchas veces en casas particulares, tenían un carácter familiar y cercano. No había grandes templos cristianos ni estructuras complejas. Había, sobre todo, fe, memoria de lo vivido con Jesús y esperanza en su regreso. Jerusalén fue el primer gran núcleo de aquella comunidad. Allí, según la tradición cristiana, tuvo lugar Pentecostés, el momento en que los discípulos recibieron el impulso definitivo para anunciar públicamente el Evangelio. Desde entonces, comenzaron a hablar con valentía y a reunir a nuevos creyentes. El libro de los Hechos de los Apóstoles presenta una imagen de intensa fraternidad, donde muchos compartían bienes para que nadie pasara necesidad. Más allá del tono idealizado que pueda tener ese retrato, refleja una característica esencial de la Iglesia primitiva: su fuerte sentido comunitario. Ser cristiano no consistía solo en aceptar una doctrina, sino en entrar a formar parte de un modo de vida. El bautismo marcaba la entrada en esa nueva realidad, y la comida compartida, que más tarde se consolidaría como la Eucaristía, reforzaba la identidad del grupo. Muy pronto aparecieron dificultades. Las autoridades religiosas de Jerusalén observaron con recelo el crecimiento del movimiento. Algunos de sus dirigentes fueron detenidos, interrogados y castigados. El caso de Esteban, considerado el primer mártir cristiano, mostró hasta qué punto la predicación podía despertar una oposición violenta. Su muerte abrió una etapa de dispersión. Pero aquella dispersión no destruyó la comunidad, sino que contribuyó a expandirla. Los creyentes salieron de Jerusalén y llevaron el mensaje a otras ciudades de Judea, Samaria y regiones más lejanas. Así comenzó un proceso decisivo. El cristianismo dejó de ser un fenómeno estrictamente local para abrirse al mundo mediterráneo. En esa expansión tuvo un papel fundamental Pablo de Tarso. Su figura es una de las más influyentes de la historia del cristianismo. Judío formado en la tradición farisea y al mismo tiempo familiarizado con la cultura helenística, Pablo pasó de perseguidor de cristianos a convertirse en uno de sus mayores defensores tras una experiencia que interpretó como encuentro con Cristo resucitado. A partir de entonces dedicó su vida a anunciar el Evangelio en ciudades del Asia Menor, Grecia y probablemente también en otros territorios del imperio. Sus viajes misioneros permitieron la formación de comunidades en centros urbanos estratégicos como Corinto, Éfeso, Filipos
o Tesalónica. Estas ciudades eran lugares de mezcla cultural, comercio intenso y movilidad constante, lo que facilitó que el mensaje cristiano circulara con rapidez. Las cartas de Pablo son una fuente esencial para conocer la iglesia primitiva. En ellas aparece una comunidad viva, apasionada y a menudo problemática. Había entusiasmo, pero también divisiones, rivalidades, confusiones doctrinales y fallos morales. Pablo escribía para corregir, animar, enseñar y mantener la unidad. Sus textos muestran que la iglesia naciente tuvo que afrontar desde el principio preguntas profundas. ¿Quién podía formar parte del pueblo de Dios? Si los no judíos debían cumplir la ley mosaica, ¿cómo entender la libertad cristiana? ¿Qué lugar ocupaban los pobres y los ricos dentro de la comunidad? ¿Cómo vivir la esperanza en la resurrección? ¿Y cómo mantener la fidelidad en medio de un mundo hostil? Nada fue sencillo. La iglesia primitiva no vivió en una armonía continua. Su historia fue también una historia de tensiones internas, discernimientos difíciles y maduración progresiva. Uno de los debates más importantes tuvo que ver con la entrada de los gentiles, es decir, de personas no judías, en la comunidad cristiana. Algunos pensaban que para seguir a Cristo era necesario pasar antes por la ley judía, incluida la circuncisión. Otros, entre ellos Pablo, defendían que la fe en Cristo bastaba y que imponer toda la ley a los gentiles supondría cerrar la puerta a la universalidad del Evangelio. Este conflicto se abordó en la reunión de Jerusalén, a veces llamada Concilio de Jerusalén, donde los dirigentes de la iglesia buscaron una solución común. Aquel momento fue crucial porque marcó el paso de un movimiento interno del judaísmo a una comunidad con vocación universal. La decisión facilitó la expansión del cristianismo y permitió que la iglesia se extendiera más allá de sus raíces hebreas sin romper completamente con ellas. La vida de las primeras comunidades se desarrollaba en medio de un mundo pagano. El Imperio Romano ofrecía una relativa unidad política, buenas rutas de comunicación y un marco cultural compartido que, paradójicamente, ayudó a la difusión del cristianismo. Pero ese mismo imperio estaba impregnado de culto al emperador, de religiones tradicionales y de costumbres sociales que a menudo chocaban con la ética cristiana. Los cristianos rechazaban adorar a otros dioses y no aceptaban rendir culto religioso al emperador. Esto los hacía sospechosos de deslealtad. Además, sus reuniones privadas, su lenguaje simbólico y su negativa a participar en ciertas prácticas públicas alimentaban rumores y malentendidos. En ocasiones se los acusó de ateísmo, de odio al género humano o de conductas escandalosas que no correspondían a la realidad. Las persecuciones contra los cristianos en los primeros siglos no fueron siempre continuas ni iguales en todas partes. Hubo periodos de relativa calma y otros de dura represión. A veces dependieron de decisiones imperiales y otras de conflictos locales. Nerón, tras el incendio de Roma, descargó sobre los cristianos una represión célebre por su crueldad. Más tarde, en distintos momentos, otras autoridades exigieron sacrificios públicos a los dioses o al emperador, y quienes se negaban podían ser encarcelados, torturados o ejecutados. El martirio se convirtió así en una experiencia decisiva para la memoria de la iglesia primitiva. Los mártires fueron vistos como testigos supremos de la fe, personas que preferían perder la vida antes que negar a Cristo. Sus historias circularon entre las comunidades y fortalecieron la identidad cristiana. La sangre de los mártires, según una famosa expresión antigua, fue considerada semilla de nuevos creyentes. La organización de la iglesia fue desarrollándose con el tiempo. En los primeros momentos, el liderazgo de los apóstoles tuvo un peso central, por haber sido testigos directos de Jesús o de la experiencia fundacional de la comunidad. Pero a medida que pasaron los años y las comunidades crecieron, se hizo necesario consolidar ministerios estables. Así fueron tomando forma figuras como los obispos, presbíteros y diáconos. Su función no era solo administrativa, sino también
pastoral, litúrgica y doctrinal. Debían preservar la enseñanza recibida, cuidar de la comunidad y mantener la unidad frente a errores y divisiones. En distintas regiones, este desarrollo tuvo ritmos y matices propios, pero en conjunto señala un paso importante. La iglesia primitiva fue pasando de la espontaneidad inicial a una estructura más definida. La liturgia también fue madurando. Los cristianos se reunían especialmente el primer día de la semana, el domingo, en memoria de la resurrección de Jesús. Leían las Escrituras, escuchaban enseñanzas, oraban juntos y compartían el pan y el vino como signo central de la presencia de Cristo entre ellos. Al principio, no existía una separación tajante entre la comida fraterna y la celebración eucarística, pero con el tiempo, ambas dimensiones se fueron distinguiendo. El bautismo, por su parte, adquirió un profundo valor simbólico y espiritual como participación en la muerte y resurrección de Cristo. La catequesis previa al bautismo fue haciéndose más elaborada, sobre todo cuando el número de conversos creció y se vio la necesidad de una preparación seria. Otro aspecto esencial fue la relación entre la tradición oral y los escritos que luego formarían el Nuevo Testamento. Durante un tiempo, la fe cristiana se transmitió principalmente por la predicación, el testimonio de los apóstoles y la vida comunitaria. Pero pronto surgió la necesidad de poner por escrito los recuerdos de Jesús, sus enseñanzas y la experiencia de las iglesias. Así nacieron los evangelios, las cartas apostólicas y otros textos que circularon por distintas comunidades. No todos los escritos fueron aceptados del mismo modo, y el reconocimiento del canon fue un proceso gradual. Sin embargo, desde muy temprano ciertos textos gozaron de autoridad especial. La iglesia primitiva comprendió que necesitaba custodiar fielmente el mensaje recibido para no diluirlo ni deformarlo. A medida que el cristianismo se extendió, también aparecieron corrientes doctrinales divergentes. Algunas intentaban mezclar el evangelio con filosofías ajenas o con visiones dualistas que negaban la verdadera humanidad de Cristo o despreciaban el mundo material. Otras pretendían reservar la salvación a grupos selectos que poseían un conocimiento secreto. Frente a estas tendencias, los responsables de la Iglesia insistieron en la importancia de la fe recibida públicamente, de la sucesión apostólica y de la comunión entre las iglesias. Los llamados padres apostólicos y después los grandes escritores cristianos de los siglos II y III desempeñaron una labor decisiva. Defendieron la fe frente a críticas paganas, combatieron herejías y ayudaron a formular con mayor precisión la doctrina cristiana. La iglesia primitiva no solo tuvo que pensar y defenderse, también tuvo que servir. En un mundo donde la pobreza, la enfermedad, el abandono de niños y la marginación eran realidades frecuentes, los cristianos destacaron a menudo por su atención a viudas, huérfanos, enfermos y necesitados. Esa dimensión caritativa formó parte de su identidad desde el principio. No era una tarea secundaria, sino una consecuencia directa del mandamiento del amor. Las comunidades organizaban ayudas, recogían colectas y sostenían a quienes sufrían. Incluso durante epidemias y crisis, cuando muchos huían, algunos cristianos permanecían al lado de los enfermos. Esta conducta llamó la atención de muchos observadores y contribuyó al atractivo del cristianismo.